¿Es México un país racista? Recientemente se han dado una serie de exabruptos en Norteamérica que seguramente te generaron un nudo en el estómago de solo verlos. No es de extrañarse que se hayan hecho marchas y revueltas, ni tampoco es de extrañarse que tú latinoamericano o latinoamericana te identifiques con su lucha. Pero a todo esto, y hablando desde nuestro contexto, ¿es México un país racista? La respuesta es complicada, pero podremos decir que sí. El racismo de México y el de su vecino yanqui son diametralmente diferentes. En este video vamos a explorar el racismo mexicano así como su origen. Acompáñenos, activa la campanita si aún no lo has hecho, trae tu botana favorita y diviértete. El problema del racismo está estrechamente relacionado con el concepto de identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es una cosa rara. Ya sea numerosa en su dimensión colectiva o una sola en su dimensión individual, hace que yo no sea idéntico a ninguna persona. La identidad es aquello que te distingue a ti y que plasma al otro, aquel que no comparte tu identidad. Esto puede partir desde la identidad individual, que te distingue de tus compañeros de trabajo, vecinos y amigos, pero también puede partir de tu identidad colectiva, una identidad de grupo, la cual parte de nuestro gran edificio identitario. Cuestiones como la nacionalidad, la religión, el grupo étnico, el sexo y, por qué no, tu color de piel son nuestras identidades. La identidad es como nuestra raíz. Pensemos en árboles. La raíz es la base del árbol. De ella se nutre y vive. Si el árbol pierde su raíz, eventualmente morirá. Pero las personas no somos árboles. No estamos tan ligados a nuestras identidades al grado de morir por ellas. O bueno, no deberíamos morir por ellas. Las identidades son peligrosas. Pensar que no podemos desprendernos de ellas es lo que Maluf denominó identidades asesinas. Identidad asesina es aquella que reduce la identidad a la pertenencia de una sola cosa e instala a los hombres en una actitud parcial, sectaria, intolerante, dominadora y a veces suicida. Su visión del mundo está por ello sesgada y distorsionada. La identidad es un tema escabroso, pues en él se disfraza la intolerancia y la discriminación con el derecho de la diferencia. Pero volviendo a las identidades individuales. Estas se ven fuertemente condicionadas por las identidades colectivas en las que se desenvuelven. ¿Qué tanto te determina tu contexto? No es lo mismo ser una mujer de 20 años talibán que una en Oslo o de alguna comunidad tzotzil en el estado de Chiapas en México. Así como no es lo mismo ser una mujer suiza a mediados del siglo XX, cuando aún no se tenía derecho al voto, a vivir en dicho país justo ahora. La identidad es un tema muy delicado. Es fácil ver una identidad en conflicto con otra, siendo motivos suficientes para guerras, asesinatos y conflictos de todo tipo. El filósofo y sociólogo Castoriadis considera que las identidades colectivas se relacionan de tres maneras. En principio están las que se consideran al otro como igual o equivalente. Quiero pensar que en los países de la Unión Europea la relación es de este tipo, y que un país no se considera mejor o peor que otro. Pero más peligroso están aquellas que se consideran superior al otro. El nacionalsocialismo es el mejor ejemplo histórico en el cual una nación, a través del adoctrinamiento, llegó a la conclusión de que era superior a los demás. Posturas como esta la podemos ver en la actual política de Trump frente a su opinión hacia los latinos y los migrantes. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Pero hay una tercera forma de relación. Esta es cuando una identidad se considera inferior que otra, considera al otro como superior. Esto no conduce a una identidad asesina, sino a un suicidio real. Este es el caso de México. La historia de México es interesante. Previo a la llegada de los españoles, estaba enteramente habitado por diversos pueblos con culturas e identidades diferentes, siendo militarmente el mexica o azteca el más importante. En el año de 1519 arribó Cortés, y con este acto se inició el proceso de la conquista, la cual el cronista Bernal Díaz del Castillo la define como la lenta, difícil e irresistible progresión de una destrucción, el saqueo del imperio mexicano. Entre el imperio mexica y el pueblo español hubo un choque cultural tremendo. El pueblo indígena basaba su vida en el mito, en el culto a la guerra y la lluvia, en un politeísmo y en una relación estrecha con la naturaleza. En cambio, el pueblo español representaba el pensamiento occidental racional, la modernidad que poco a poco se gestaba en Europa, el hecho de llevar la razón al mundo, de expandirse y crecer en el proceso.
El mundo fantástico, mágico, cruel de los aztecas y de los mayas, purépechos y demás, va a suceder lo que llama la civilización de la esclavitud, el oro, la explotación de las tierras y de los hombres, todo lo que era la tierra industrial. El ser humano indígena se vio forzado a abandonar sus cultos, sus ritos y su propia identidad. Subsumido por el cristianismo y el hombre blanco, el ser humano colonizado sintió lo que Castoriadis denomina una neurosis de abandono. La angustia de ser el mismo, el dañado, el inferior, el manchado. El verdadero hombre era el europeo, el blanco, el racional. En la actualidad, estas ideas perduraron hasta nuestros días, en lo que el filósofo Samuel Ramos denominó un sentimiento de inferioridad. La idea de que los mexicanos y lo mexicano está mal, es inferior, es algo incorrecto, mutilado e incompleto, en contraste de lo externo, lo pleno, lo ejemplar. Esto ya no se refiere necesariamente a la nación española, sino a las formas que tomó la modernidad en el sistema económico capitalista, el cual el mejor ejemplo es Estados Unidos. El mexicano se siente desdichado de su identidad, añorando el otro mundo, el llamado primer mundo. Expresiones como naco, indio, prieto, negro denigran una identidad desde las mismas personas que la comparten. En México es un halago que te digan güerito. Basta con una coincidencia genética y ser un poco más claro de piel para asegurar la casta europea y en ella, por supuesto, la superioridad racial. Creencia de gente pendeja. ¿Es México un país racista? La respuesta es que sí, pero el racismo no siempre viene de un pueblo que se percibe superior, sino de sus propios habitantes y una sentencia de mexicano hacia mexicano. Esto se traduce en una estigmatización de la identidad. México nunca ha sido, ni es, ni será una nación de una sola identidad. En él se hablan más de 68 lenguas en las cuales hay al menos 364 variables, muchas en peligro de extinción, y existen al menos 68 comunidades indígenas, esto sin contar migrantes asiáticos, europeos, centroamericanos y la comunidad afromexicana. No obstante, ser mexicano es un impedimento si vives en México. Una persona de origen indígena tiene menos oportunidades de encontrar trabajo que una de piel blanca. Una persona de origen maya puede ser sujeto de discriminación por no tener un apellido español. El problema es complejo, pero confío en que esta nueva generación, que es mi generación y que es nuestra generación, tiene, como afirmaba el filósofo Hegel, una conciencia mayor de la libertad. No es malo estar orgulloso de nuestras raíces, de quienes somos, de lo que creemos y de cómo vivimos. La identidad y nuestras raíces no es algo fijo e inmutable, sino un proceso en constante cambio, que se nutre y que se transforma, que nos determina, pero que en ella también podemos poner nuestro grano de arena y transformar la identidad del pueblo mexicano. Piensa con orgullo que eres mexicano, que tienes piel morena o quizá un poco más clara. Si te consideras de alguna comunidad indígena, mushe o de cualquier otro segmento, porta la bandera con orgullo. Busquemos la tolerancia y la inclusión. Pensemos en crear mecanismos de apertura para que todas las personas tengan las mismas oportunidades independientemente de su origen. Y pensemos que en México es tan grande como lo es su historia, sus tradiciones, así como también lo son sus habitantes.